Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en @AlfonsoAGP, me acompaña Fernando Martínez y también el abogado Rodrigo Noriega. Entramos a hablar sobre un caso que por ya casi una década ha estado con nosotros en desarrollo, el caso Odebrecht. Y lo primero que me gustaría preguntarle a nuestro invitado Rodrigo Noriega es si nos puede dar un pantallazo un poco para ponernos al tono con esta 7ª temporada de Odebrecht. Escándalo en un país. Una temporada de Netflix. Sí, la verdad es que ya casi que lo es. Rodrigo. Ojalá fuera una temporada de televisión. Yo creo que es muy importante que los panameños y panameñas, la audiencia, conozcan o refresquen la memoria sobre el caso de Odebrecht. Odebrecht llega a Panamá con el gobierno de Martín Torrijos en 2004-2009. Se encarga del proyecto Remigio Rojas, que la administración de Mireya Moscoso había intentado promover, un proyecto de riego en Chiriquí. Desafortunadamente pues no funcionó ese proyecto con la administración Moscoso. Odebrecht toma ese proyecto, luego construye la autopista Panamá-Colón, la autopista Alberto Mota y el primer corredor, la primera cinta costera, que popularmente se llamó la cinta Coimera. Curiosamente, ninguno de estos 3 proyectos es parte de ninguno de los casos de Odebrecht. Okay. En el 2009 cambia el gobierno y según ya esto consta en las declaraciones y las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia, en el caso que se ventiló en Nueva York, los hermanos Martinelli Linares empezaron a ser intermediarios de la empresa para obtener nuevos negocios y para agilizar los pagos. Odebrecht ha sido la empresa contratista más grande del Estado panameño en la historia republicana. Repito, la contratista más grande del Estado panameño en la historia republicana. Más de 9.000 millones de dólares en contratos sola o en consorcios. Consorcios que en su mayoría también tienen investigaciones internacionales por corrupción y pago de coimas. El caso empieza en septiembre del 2015 en Panamá. El excontralor Alvin Widel interpone una denuncia penal en el Ministerio Público. A los meses, el Ministerio Público archiva el expediente. Ese mismo año, 2016, el 21 de diciembre, Odebrecht llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia en Nueva York, en el que reconoce que pagó 59 millones de dólares en coimas en Panamá. En enero del 2017, por lo tanto, se reinicia el caso Odebrecht, que es que va a ser juzgado el día lunes 12 de septiembre. ¿Qué tiene ese caso? Ese caso tiene 50 imputados, entre los cuales hay 2 expresidentes de la República. Ya tiene 12 personas que han hecho acuerdos de pena, acuerdos de delación. Ya hay gente penando cárcel por esto. Y 29 personas que han sido sobreseídas provisional o definitivamente. Disculpa. Y hay una persona jurídica que es importadora Ricamar, que también es imputada en este caso. Disculpa, Rodrigo, O sea, una aclaración. Una aclaración, sí. Antes de que continúe. Estos 12 acuerdos de pena, ¿son acuerdos de pena y de colaboración o solo acuerdos de pena? Hay de los dos tipos. Y en el caso del acuerdo de pena, el acuerdo de pena se considera que allá hay condena. Sí, cómo no. Es decir, o sea, hay un número. El Ministerio Público dice, esta persona lavó 10 millones de dólares. Le presentan las evidencias a la persona reconoce, obviamente. Exacto, no hay forma de escapar de eso. Y dice, bueno, yo te puedo ayudar a decir quiénes ayudaron en esto, quiénes fueron parte de esta cadena. Ah, perfecto. Bien, entonces tú en vez de recibir una pena de 12 años, tú vas a recibir una pena de 4 años. Y hacemos un acuerdo de pena y ya, pues esa persona pasa a ser incluso testigo en este proceso. Y otra pregunta, ¿estos acuerdos de pena se van a conocer en la audiencia que inicia el lunes o no? Sí se van a conocer porque son parte del caudal probatorio. El contenido de los acuerdos de colaboración no se va a saber inmediatamente, pero sí se va a saber las personas que ya están penando cárcel y cosas así. Yo quisiera, Rodrigo, también que elucidaras un poco sobre
bien lo mencionaste, ¿no? 9.000 millones de dólares una cartera de inversión en este país. La penetración de Odebrecht, luego el modelo, cómo lo vimos replicado en Blue Apple, luego cómo la empresa literalmente se lleva casi que todos los contratos. O sea, sencillamente la vinculación a nivel nacional con esta empresa y las prácticas de esta empresa en otros países, cómo se van transmitiendo a Panamá. Y Alfonso, es importante lo que acabas de decir. Tenemos que entender que Odebrecht fue una transnacional de la corrupción, financiada con fondos públicos brasileños, especialmente del gobierno de Ignacio Lula da Silva. Ignacio Lula da Silva hace un pacto con las empresas brasileñas y les da el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social como una base para que ellas vayan a conquistar mercados en América Latina, aparte de que había un elemento geopolítico de esto, de que no fueran empresas del mundo desarrollado, sino empresas brasileñas las que participaran en el desarrollo de proyectos en América Latina, el Caribe y en África. Odebrecht era apuntarle esto. Odebrecht construye muy bien, por cierto. Odebrecht construyó la parte nueva del aeropuerto de Miami, para que sepan, y otras obras en Estados Unidos. O sea, esto no quiere decir que la construcción es mala o que la empresa no sabe construir, sino que la empresa se prestó y fue parte de esta armadilla, esta armada, perdón, de corrupción que promovió desde Brasil, usando fondos públicos brasileños y luego usando los fondos públicos de los distintos países. Odebrecht invirtió en todos los partidos políticos panameños, los principales partidos políticos panameños, no nos engañemos. Dieron aportes de campaña al PRD, al panameñismo, al CD. El presidente Varela, expresidente Varela, es parte de este proceso por una supuesta donación electoral que dio Odebrecht, tengo entendido, de $6 millones, y que pues, el expresidente asume que fue una donación y pues el Ministerio Público dice que no, que fue el pago de un soborno. Entonces es un sistema de hacer negocio, que en Panamá no lo inventó Odebrecht, para empezar. Odebrecht lo maximizó, lo elevó a una categoría tanto en las cantidades pagadas, como bien dijo el reportaje de TVN Investiga el día de ayer, $300,000 diarios en algunas circunstancias. Ustedes se imaginan todo lo que se puede hacer con $300,000 diarios en alimentación de niños, en medicinas, en reparación de calles, en agua potable, en cualquier tema, $300,000 diarios. Lo que eso significaría para el Instituto Gorgas, para el IDIAP, para cualquier programa de gobierno, para cualquier política pública. Eso era lo que se pagaba en coimas en Panamá, $300,000 diarios. Odebrecht fue parte de las dos líneas de metro, línea 1 y línea 2, que están siendo investigadas en Europa. Ojo. Y también pues de proyectos como el saneamiento de la bahía, las cintas costeras, la renovación urbana de Colón, y hay un proyecto Nueva Esperanza en Panamá Oeste, y en fin, casi todo el territorio nacional de Odebrecht tuvo presencia. A ver, ¿cómo engarza en el proceso que arranca el lunes este tema de los hermanos Martinelli y Linares? Ellos son parte, están vinculados al proceso. Ellos se declararon culpables en Estados Unidos. Eso es lo que ellos hayan declarado o aportado a la justicia de Estados Unidos en torno a su culpabilidad. ¿Va a ser traído a este proceso o eso será... ¿Qué pasa jurídicamente con este tema? Bien, entendamos el expediente tal como está. El expediente tiene 2.555 tomos, 1.100.000 páginas. Okay. Depende del Ministerio Público si vincula las pruebas del caso de Nueva York a este expediente o si lo deja para otro caso. Ellos tienen un caso aparte en la justicia panameña. Ahora mismo este es caso Odebrecht. Está este caso grande que empieza el lunes. Hay un caso que se llama Odebrecht Suiza, que es una plata que el gobierno de Suiza le congeló a los hermanos Martinelli y Linares, y ellos dieron toda la información al Estado panameño pues, para proceder. Y hay un tercer caso que se llama caso de patrimonio histórico, que fueron estos proyectos como Panamá Viejo, el paso elevado sobre Vía Brasil, sobre la Vía Transímica, sobre la Ricardo J. Alfaro. Todas estas empresas se pusieron de acuerdo para poner precios y pagar coimas, y ese es otro expediente. Bien.
Depende. Hasta donde sé, los hermanos Martínez Linares no son parte de este proceso. Pero eso no significa que el Ministerio Público no pueda incluir las pruebas. Ellos tienen un proceso aparte y posiblemente en ese proceso pues, se ventilen otras cosas. Pero las pruebas de Nueva York pueden ser invocadas por la Fiscalía en este proceso. Yo no sé si estratégicamente lo van a hacer o no. Yo no conozco la estrategia del Ministerio Público en este tema. Entonces, si ya tú tienes un expediente de 1.100.000 páginas, yo me imagino que el expediente está bastante completo y ellos tendrán su teoría del caso y tendrán sus propuestas de cómo van a vincular cada persona con el escándalo de Odebrecht. Y, perdón, tú ibas a decir algo. No, bueno, un poco explícanos cómo va a ser la mecánica o cómo debería ser la mecánica de este proceso que arranca el lunes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, no sé, todos los 50 imputados tienen que estar presentes en la audiencia del lunes o pueden estar representados por sus abogados? ¿Qué pasa si, o sea, hay algo que pueda esta vez, porque esta es la segunda vez, tengo entendido, interrumpir o posponer la audiencia programada para el lunes? Gracias, Fernando, por la pregunta. La respuesta corta es no. El artículo 2200 del Código Judicial establece que la segunda audiencia preliminar se puede hacer sin la presencia de los imputados que hayan sido notificados. Ojo, tienen que haber sido notificados. Si no van, bueno, perfecto. Si no van sus abogados, el juzgado va a contar con abogados de defensores de oficio o defensores públicos que van a sustituirlos. O sea que en ese sentido no debe haber esa falta. Recordemos una cosa, Fernando, yo creo que es importante que la audiencia sepa. Estamos haciendo un juicio Odebrecht, el escándalo más grande de corrupción de la historia de este país, con normas judiciales que vienen de la dictadura militar. Es el Código Judicial de 1984, que se fundamentó, se inspiró en el Código Judicial de Colombia de 1970. Los colombianos tiraron a la basura ese Código Judicial en 1991, pero Panamá ha tenido más vigencia que en Colombia. Entonces, ningún gobierno de la democracia panameña hizo una reforma judicial, una reforma procesal para combatir la corrupción. Ninguno. Desde Guillermo Andara hasta Laurentino Cortizo, ningún gobierno ha hecho esa reforma. Por lo tanto, las reglas que tenemos son unas reglas muy débiles, tienen muchos agujeros, muchos subterfugios, y es lo que vamos a ver en la audiencia. En la audiencia, básicamente, el Ministerio Público va a hacer su presentación del caso, una presentación general, y luego una presentación particular, me imagino organizada en orden cronológico, el único orden que se me ocurre a mí que puede usarse aquí, y para involucrar a cada uno de los vinculados, de los imputados en este expediente. Luego, las defensas van a tener el derecho de contrarrestar lo dicho por el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una última oportunidad de responder y la defensa tiene una última oportunidad de responder. Si hay acusadores o querellantes, ellos podrán aportar algo y luego la jueza se debe acoger, la juez Valoisa Martínez, se debe acoger a un término mínimo de 30 días. Yo me imagino que por lo voluminoso del expediente va a ser un poco más, para hacer su auto de llamamiento a juicio. ¿Qué significa el auto de llamamiento a juicio? Esa es la lista. Esa es la lista de la gente que va a enfrentar verdaderamente a la justicia penal. Hasta ahora, todos los imputados han enfrentado esencialmente al Ministerio Público. Cuando venga el auto de llamamiento a juicio, en ese momento enfrentan verdaderamente a la justicia penal como tal. Entonces, ese puede ser un proceso que puede tomar meses, dado el voluminoso tamaño de los expedientes. Hay una pequeña ventaja, que es que ella conoce el caso de Odebrecht. Al principio, ella fue una de las jueces conocedoras del caso de Odebrecht, luego la movieron y ahora pues la regresaron. Entonces, hay esta pequeña ventaja, y en mi opinión personal, hay otra ventaja, que es que esto es sistema inquisitivo mixto. Quiere decir que, a diferencia del sistema penal acusatorio, en el sistema inquisitivo mixto, el
el juez o la juez tiene que conocer muchas cosas por sí mismo. En cambio, en el sistema penal acusatorio le tienen que leer el expediente. Ustedes se imaginan que tuviésemos que en el sistema penal acusatorio que leer 1.100.000 páginas de ese expediente. El proceso duraría 10 años. Pero el sumario, hay obligación de leer el sumario. El sumario también es larguísimo. No hay obligación de leerlo. O sea, la jueza tiene que leerlo. La juez, Valoisa Martínez, tiene que leerlo, tiene que conocerlo. Pero en la audiencia no hay obligación de leerlo. Lo van a invocar y la defensa, por supuesto, en la página 327 dice tal cosa y en la página 17.814 dice esto otro. O sea, por supuesto, cada abogado, cada defensor va a manejar su teoría de su defensa. Pero lo importante, uno, es que este es el caso de corrupción más grande que ha tenido el país. Es el caso judicial más grande que ha tenido el país. Involucra a 2 gobiernos distintos. La excusa de persecución política creo que es absurda. La excusa de que esto es un expediente armado es absurdo, considerando que en Estados Unidos hay condenas. Hay condenas en Brasil, hay condenas en Perú, hay condenas en Ecuador, hay condenas en República Dominicana, hay condenas en Suiza. En Perú. En Panamá bien, gracias. En Perú, sí. En Perú hay presidentes. Presidentes condenados. Entonces, y en Panamá, pues no ha pasado nada. Y Panamá es uno de los países fuera de Brasil. Creo que es el país donde más coimas pagó de Rusia. Rodrigo, cuando sumas todos estos tiempos que nos has dado, ¿para cuándo se espera que esté finalizado este proceso? ¿O qué es lo más que se podría dilatar? Bueno, todo es posible en Panamá, Alfonso. Todo es posible. Bien, vamos a suponer los tiempos de la ley. Pasa esta audiencia preliminar, vamos a decir, termina el 30 de septiembre, que es la ventana que le han dado. La juez se acoge a su periodo para emitir su otro llamamiento a juicio. Yo pienso que va a estar a principios del otro año. Perfectamente lo puede tener listo en octubre o noviembre, pero pienso que por el volumen del expediente lo va a tener listo el otro año. Se da la audiencia de fondo, que ya es el juicio donde las personas, los acusados, tienen que defenderse y el Ministerio Público pues tiene que presentar sus pruebas y demás. Esas van a ser unas audiencias larguísimas. Puede ser que tomen arriba de un mes. ¿Esas van a ser públicas? Sí. Y voy a poner una fecha arbitraria. Voy a decir que las audiencias de fondo se empiezan a dar en abril o mayo del otro año. Terminadas esas audiencias, nuevamente la juez tiene un tiempo para emitir su sentencia. Emitida esa sentencia, seguramente algunas partes van a impugnar la sentencia. Esto va al segundo tribunal superior y seguramente la decisión del segundo tribunal será impugnada y irá a casación de la Corte. Yo creo, cumpliendo con los tiempos, que esto puede estar en casación de la Corte a finales del 2023. Lo que quiere decir que a principios de 2024 podemos tener una decisión en firme de la Corte Suprema de Justicia. Puede ser antes o puede ser después, dependiendo de muchos otros factores. Pero en principio este proceso, si se desarrolla de acuerdo a esos tiempos, podemos tener una decisión de la juez Valoisa Martínez antes de mediados del próximo año y que este proceso vaya a la Corte a finales del próximo año. O sea, que puede haber una decisión antes de las elecciones del 2024. Justo para las elecciones del 2024. Sí, es una decisión importante antes de las elecciones del 2024. Y una última pregunta, disculpa. Suponiendo el caso de que el expresidente Ricardo Martinelli desee participar en estas elecciones que viene y suponiendo el caso de que se encuentre involucrado en el proceso de juicio de Odebrecht, ¿eso cómo funcionaría? ¿Él podría ir corriendo mientras que el caso está andando y no se le inhabilita sino hasta el final? ¿Cómo se vería ese merecumbe? La Constitución es muy clara. La Constitución dice que tiene que haber sido condenado en firme por un delito doloso con pena de 5 años o más. Condena en firme no tenemos hasta que llegue esto a la Corte Suprema. Así que estamos hablando, con suerte, principios del 24. En este momento él puede correr perfectamente y hasta que no haya una condena en firme en ninguno de los casos, obviamente respetando su presunción de inocencia, su derecho al debido proceso, puede correr. Él y cualquier otro ciudadano o ciudadana puede correr para el cargo que sea. A ver, ¿qué
importancia puede tener el hecho de que los fiscales que hicieron la investigación no estén presentes en esta audiencia? Para mí eso es una deficiencia fuerte, porque estás hablando de las 4 fiscales superiores que llevaron el expediente, principalmente la fiscal Zuleika Murray y la fiscal superior. Zuleika Murray y la fiscal superior Tania Sterling no están en el proceso. La fiscal Ruth Morcillo sí está, y la fiscal Biel Cabrosa se jubiló. ¿Qué desventajas hay? Que las fiscales Moore y Sterling conocían muy bien el expediente y conocían muy bien la relación con los imputados, con los abogados defensores. O sea, ya sabían qué técnicas, qué estrategias estaban buscando hacer. Yo creo que el expediente habla por sí mismo. Ese expediente está cargado de cooperación internacional. Ojo, ese no es solo Panamá. Ahí hay cooperación de Estados Unidos, cooperación de Brasil, cooperación de Suiza, cooperación de Andorra, cooperación de varios otros países que forman parte de ese expediente. O sea, ese no es un expediente, es una investigación 100% panameña, en otras palabras. Ahí hay una investigación hecha por el Departamento de Justicia, hecha por la Fiscalía brasileña, hecha por las fiscalías en Europa. O sea, que si lo queremos ver así, es una investigación multinacional. Entonces, lo que va a estar en juicio realmente es el sistema judicial panameño. Y yo lo voy a decir abiertamente, muchos diplomáticos de otros países, pues de Europa sobre todo, me han dicho que están a la espera de qué va a pasar en este caso, porque este caso puede ser determinante para que Panamá salga del Gafi, por ejemplo, y salga de las listas grises. ¿Por qué? Porque Panamá aprobó las leyes, tiene la ley, tiene el decreto, tiene esto, tiene aquello, pero no hay condenas. Entonces, es muy importante que el caso más visible de todos, respetando el debido proceso y respetando la presunción de inocencia, hay una expectativa internacional de que debe haber condenas. Porque en Panamá fue quizás el país donde más coimas se pagaron fuera de Brasil. Y ya hay confesiones, ya hay 12 personas que hicieron acuerdos de delación y acuerdos de pena, hay condenas en Estados Unidos, y hay incluso condenas en Brasil por gente que participó en cosas en Panamá. Entonces, hay una expectativa de que el proceso en Panamá tenga ciertos resultados. En el TVN Investiga, escuché al diputado Carlos Carrillo, al abogado Carlos Carrillo, que es defensor de los hermanos Martinelli y Linares, diciendo que si ellos regresan a Panamá, ellos salen libres a principios del año que viene, no podrían ser juzgados por el caso de Odebrecht porque es un tema, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. ¿Qué tú piensas de esto? Eso no es exacto. Primero que todo, a ellos los juzgaron en Estados Unidos por violar la ley norteamericana, la ley de Estados Unidos, por infringir las normas de blanqueo de capitales, las normas federales bancarias, etcétera, 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 etcétera. En Estados Unidos no hubo un juzgamiento por recibir sobornos panameños o por conceder contratos de obras públicas en Panamá o por usar el sistema bancario panameño para lavar dinero o por corromper funcionarios públicos panameños. Eso no se juzgó en Estados Unidos. En Estados Unidos se juzgó la violación del Código Penal de Estados Unidos, de las leyes bancarias de Estados Unidos, del sistema financiero de Estados Unidos. En la acusación que presenta la Fiscalía de Nueva York, de Brooklyn, ellos incluso señalan que estos chicos lavaron 30 millones de euros y lo hicieron específicamente para evitar la jurisdicción de Estados Unidos, porque la jurisdicción de Estados Unidos se aplica siempre y cuando tú uses dólares o uses el sistema financiero de Estados Unidos. Entonces, ellos reconocen, la Fiscalía reconoce en su acusación que estos chicos presuntamente lavaron 30 millones de euros en Europa para evitar la jurisdicción de Estados Unidos. Porque el FBI estaba haciendo preguntas a los bancos, parece que un banco les sopló, y entonces ellos cambiaron a euros. O sea que incluso allí no se les juzgó por todo, se les juzgó por 28 millones y quedaron 30 millones de dólares en euros sin investigar. Entonces, así que lo que dice el abogado no es exactamente, me imagino que ese es su argumento de defensa. Y todo el aparato mediático, y todas las redes sociales, y todos los call centers, y etcétera, etcétera,
Eso es lo que van a repetir y lo van a llevar. Van a conseguir que una Comisión de Naciones Unidas diga que fue doble juzgamiento, todo lo demás. Ojo, esas comisiones son valiosas, son importantes, pero nuestro sistema de derechos humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo me puedo ir a la Corte Africana de Derechos Humanos y conseguir una declaración allá. Eso es soft law, no es aplicable de fondo a Panamá. Nuestro sistema de derechos humanos exige que sea el sistema interamericano. Nos vamos a las Naciones Unidas, nos vamos a África, nos vamos al Tribunal de los Pueblos. Esa es una forma de crear presión mediática. No hay doble juzgamiento porque a ellos se les está investigando, se les está procesando en Panamá por haber cometido presuntamente delitos contra el orden jurídico panameño. En Estados Unidos se les juzgó, se les condenó por cometer delitos contra el orden jurídico de Estados Unidos, por usar su sistema financiero, por todo lo demás. Entonces, no son los mismos delitos. ¿Se derivan de la misma conducta delictiva? Sí, pero no son los mismos delitos. Yo pongo el ejemplo, muy sencillo. Yo pago una coima en Chiriquí, me llevo toda esa plata, cruzo la frontera y la meto en un banco de Costa Rica. Ok. Las autoridades ticas me investigan, me condenan por haber lavado dinero en un banco de Costa Rica. Yo salgo de ahí, bueno, ya listo. Cruzo la frontera y regreso a Panamá. Panamá también tiene derecho de investigarme por el lavado de dinero que yo hice en Chiriquí. Costa Rica me sancionó por haber lavado dinero en sus instituciones financieras. Pero Panamá me tiene que sancionar por lo propio en territorio panameño, en el sistema financiero panameño. Entonces, hay una diferenciación territorial de la jurisdicción penal. Eso era lo que quería decir. Listo. O sea que el doble juzgamiento no aplica entre fronteras, básicamente. Yo sé que ya... No, o sea, hay casos, perdón, hay casos donde efectivamente hay doble juzgamiento, el mismo delito. Suponte una persona, vamos a decir, un ciudadano estadounidense asesinado en Panamá y Estados Unidos captura a la persona, la juzga en Estados Unidos, la condena. La persona sale y viene a Panamá, entonces en Panamá lo vamos a juzgar por el mismo delito. No, en ese caso sí hay doble juzgamiento, pero en este otro caso... No es el mismo delito. Claro. No es el mismo delito. Ya entendí. Y ya, yo sé que el tiempo es limitado, pero obviamente todo este tema del caso de Brecht también tiene un matiz político y político internacional. ¿Te parece, Rodrigo, que es justo decir que pareciera haber un interés por parte del gobierno de los Estados Unidos de que a través de la elaboración de estos casos judiciales el expresidente Ricardo Martinelli no pueda ocupar nuevamente el poder en Panamá? ¿O te parece que esa es una lectura demasiado arriesgada? Yo no me atrevería a hacer una lectura de lo que el gobierno de Estados Unidos quiere, porque acuérdate que el gobierno de Estados Unidos tiene como 7 cabezas. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos quiere que Panamá no caiga en una situación de estado fallido. El flagelo de las drogas. Y eso significa no solo el narcotráfico, ojo, sino también la corrupción estatal. Panamá tiene un problema terrible de deuda pública, 44.000 millones de dólares. Tiene un problema terrible de seguridad social. Esos son problemas que va a tener que resolver el próximo gobierno. Si el próximo gobierno, sea quien sea, llega con, no se preocupe, vamos a pedir más deuda y vamos a inundar este país de proyectitos y contratitos y cosas, ya no va a ser Odebrecht, va a ser, qué sé yo, Finmecánica o va a ser no sé quién. El país va rumbo al colapso. Yo creo que hay un interés geopolítico y geoestratégico de Estados Unidos de que Panamá tenga instituciones fuertes, pueda salir de las listas y pueda enfrentar estos temas de corrupción. ¿Por qué? Porque eso les da a ellos un aliado, un colchón. Recordemos, en la geopolítica de Estados Unidos, la izquierda está en la frontera sur de Panamá. O sea, la frontera de Darién está a la izquierda. Y en Centroamérica, salvo Costa Rica, todos son gobiernos de izquierda. Es más, desde México hasta Nicaragua son gobiernos de izquierda, de distintos grados de izquierda. Entonces, a final de año vamos a tener un gobierno de izquierda en Brasil. Y eso para Estados Unidos significa que los pocos gobiernos que no son de izquierda hay que cuidarlos y hay que procurar que esos estados sean relativamente estables, ¿no? Así que geopolíticamente hay un interés de parte de cierto sector del gobierno de Estados Unidos, recordemos, de que haya estabilidad jurídica en Panamá, que Panamá pueda enfrentar sus cargos de corrupción, que Panamá pueda recuperar fondos.
que Panamá pueda cobrar sus impuestos, que Panamá pueda tener contrataciones eficientes, porque eso significa que la economía más importante de Centroamérica y del Caribe, que es la panameña, puede ser un motor de desarrollo para la región. Entonces, nosotros no estamos cumpliendo nuestras funciones como para nosotros mismos y mucho menos para la región. Así que yo creo que en ese momento están alineadas las fuerzas. Vamos a dar un último mensajito que quería compartir. Ahora mismo hay una fuerza de tareas que se llama, es un grupo de investigación. Tiene la unidad de análisis financiero, tiene la superintendencia de sujetos no financieros, tiene la Dirección General de Ingresos, el Ministerio Público, y hay una colaboración muy activa del Buró Federal de Investigación, el FBI. Ellos trabajan juntos en Panamá. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que llegar esto hasta allá? Porque históricamente la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, no cooperaba con la DGI, mucho menos con la Procuraduría. La UAF, la Unidad de Análisis Financiero, está enquistada en la Presidencia de la República. Yo creo que antes de que termine este periodo, el presidente Cortizo tiene que sacarla a la Presidencia de la República y mandarla al Ministerio Público, porque esa es una herramienta de investigación preventiva y prospectiva urgente para combatir los delitos de corrupción y de blanqueo de capitales. La UAF ve en tiempo real los movimientos de dinero de este país. Entonces, si tú en tiempo real ves, oye, Rodrigo Noriega, ¿de dónde estamos viendo tantos millones de dólares? Entonces, el Ministerio Público puede investigar, pero si no, resulta ser, le hacen la llamadita y, oye, pásale algo al partido, o pásale algo a tal candidato, tal candidata, y ya, listo. Entonces, la UAF no le da esa información al Ministerio Público. Entonces, producimos la impunidad. Entonces, con este sistema, lamentablemente, y me imagino lo que Fernando Martínez puede estar opinando de eso, con este sistema intervencionista extranjero, estamos abriendo una serie de procesos de investigación en lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, que no serían posibles sin esa cooperación. Entonces, estamos hablando nuevamente, el punto que decía al principio, nuestras instituciones en 32 años no han sido reformadas, no han sido preparadas para verdaderamente combatir la corrupción. Y ese es el mensaje que quiero dejar. Tenemos que evitar que el caso de se repita en el futuro. Que así sea. Rodrigo Noriega, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.